El secreto de 1000 millones. Detrás del infierno de serpientes y el paraíso de huevos de codorniz en China. El pueblo criador de serpientes más grande del mundo. ¿Podrías creer que en medio de una tranquila región rural de China existe un pequeño pueblo de apenas 1000 habitantes, pero que cría hasta 3 millones de serpientes cada año? Esto significa que cada persona convive con 3000 serpientes, una proporción que haría estremecerse a cualquiera que lo escuche. Intenta imaginarlo. Un gigantesco estadio de cricket como Eden Gardens en Kolkata con más de 60.000 asientos. Ahora reemplaza a toda la audiencia con serpientes. No hay vítores, solo miles de cuerpos reptantes, venenosos, emitiendo silbidos escalofriantes. Y esto es solo una pequeña parte del tesoro de serpientes vivientes de este pueblo. Desde la década de 1980, este lugar aparentemente tranquilo se ha convertido en el centro de cría de serpientes más grande del planeta, suministrando hasta el 30% de la producción mundial de serpientes. Es decir, de cada 10 serpientes consumidas en un restaurante en China, sumergidas en una botella de licor medicinal o usadas en laboratorios médicos en Estados Unidos o Europa, al menos 3 provienen de este pueblo. Este lugar no es solo un pueblo rural, es la capital oculta de las serpientes del mundo, donde cada rincón, cada corral de cemento, alberga docenas de criaturas mortales. Un sitio donde la muerte puede deslizarse en cualquier momento, pero que a cambio genera cifras económicas colosales. China, la capital de las serpientes del planeta. Intenta imaginarlo. 7 de cada 10 serpientes que llegan a la mesa, a una botella de licor medicinal o a un laboratorio médico en todo el mundo provienen de China. Este único país representa hasta el 70% de la producción mundial de serpientes, una cifra que no solo asombra, sino que convierte a China en un verdadero imperio de la cría de serpientes. Lugares como Guangxi y Zen son considerados las capitales de la industria, mientras que Hubei funciona casi como un gigantesco almacén de serpientes, donde millones de ejemplares se crían, se reproducen y luego se distribuyen por todo el mundo. Lo que más sorprende al mundo es el ingreso. Un granjero de serpientes en China puede ganar entre 400.000 y 500.000 yuanes al año, aproximadamente $68.000. Para ponerlo en perspectiva, esto es 20 veces más que el ingreso promedio de un agricultor rural en India. Con esa cantidad, una persona podría comprar hasta 5 búfalos Murra, la famosa diamante negro de la ganadería india, un lujo que solo los más ricos pueden permitirse. Esto significa que mientras un agricultor en India debe ahorrar toda su vida para adquirir un buen par de búfalos, un granjero chino puede convertir este sueño en realidad en cuestión de meses. Criar serpientes en China no es solo un oficio, es un boleto hacia la transformación de vida, convirtiendo pueblos pobres en auténticas minas de oro vivientes. China no solo cría serpientes, han construido toda una industria, donde cada serpiente se convierte en un cheque que se mueve, generando ganancias colosales. El ciclo de vida escalofriante de las serpientes criadas en granjas. Si en India los agricultores cuidan cada gota de leche de una vaca como un tesoro, en China los granjeros hacen algo que hiela la sangre del mundo. Cosen la boca de la serpiente hembra cuando está a punto de poner huevos. ¿La razón? Para que no se coma los huevos recién nacidos. Solo con imaginarlo uno siente un escalofrío. Una serpiente madre puede poner entre 12 y 21 huevos por camada. Cada 2 horas, los granjeros deben recoger los huevos. Si se retrasan, los huevos se arruinan al instante. Esto significa que, solo con una siesta de mediodía, decenas de pequeños seres pueden desaparecer por completo. Luego, los huevos se incuban durante 75 días,
un periodo tan largo como toda una temporada del cricket IPL en India, desde el primer partido hasta la final. Durante este tiempo, la temperatura, la humedad y la luz se controlan meticulosamente hasta el más mínimo detalle. Los chinos cuidan los huevos de serpiente como si fueran bebés en una unidad NICU de hospital, monitoreando cada delicado suspiro. Pero la diferencia está en que aquí no son bebés adorables, sino serpientes con lengua bífida, listas para sembrar miedo apenas nacen. Este es el gran contraste de la cría de serpientes. Se crían con la misma atención que la vida humana, pero el resultado son criaturas que al solo escuchar su nombre provocan terror. Cárceles de serpientes, el infierno vivo de 80 cobras. Cuando los huevos eclosionan, estas aterradoras criaturas no son liberadas en el bosque, sino amontonadas en jaulas de cemento de apenas 1,2 metros de altura. En ese espacio reducido, pueden encerrar hasta 80 cobras, serpientes que en India son veneradas como el Naga, asociado con la figura de Shiva. Pero aquí, solo son mercancía viva. Su alimento son ranas, ratones y pollitos aún con vida, lanzados a las jaulas 2-3 veces por semana. Imagina un almacén oscuro, con suelo frío, donde cientos de serpientes venenosas se enroscan, lanzan veneno y atacan a sus presas. Una escena que parece un infierno vivo, lleno de veneno. En India, el festival de Nag Panchami es el momento en que millones de devotos ofrecen leche, flores y música ritual a las cobras como símbolos sagrados. En China, esas mismas serpientes son tratadas como ganado en un matadero industrial. Un contraste que corta la respiración, entre templos y granjas, entre fe y lucro, entre divinidad y comercio sanguinario. Cuando las serpientes se convierten en plato en la mesa. ¿Mimero? ¿Puedes creerlo? Cada año, China consume entre 14 y 18 millones de libras de carne de serpiente, casi 8.000 toneladas, más pesadas que 1.300 elefantes asiáticos adultos juntos. De ese total, el 40% de las serpientes criadas no se destinan a la medicina ni a laboratorios, sino directamente a ollas de sopa y cazuelas. La sopa de serpiente aquí se considera un elixir para curar resfriados, aumentar la vitalidad y prolongar la vida. Pero mientras en India, cuando estamos enfermos, nos acostumbramos a sopas de pollo aromáticas, khichdi suave o un vaso de leche dorada caliente, en China, a los pacientes se les consuela con carne de serpiente. Imagina, en lugar de una cuchara de sopa de pollo humeante, levantas una cuchara llena de pedazos resbaladizos de carne de serpiente que se retuercen como si aún estuvieran vivos. Es un choque cultural impactante, como colocar un trozo de carne frente a un devoto hindú, causando escalofríos desde la primera mirada. Licor de serpiente. Un vaso que puede morderte. Te sorprenderá saber que el 67% de las serpientes criadas en China no se destinan a la alimentación, sino a ser sumergidas en licor. La escena es escalofriante. Una serpiente venenosa, aún viva, es colocada dentro de un frasco de vidrio y luego se vierte sobre ella licor de arroz con una graduación de 40-60 grados. Tras unos meses, esta bebida se promociona como un elixir para aumentar la virilidad masculina. Pero el impacto más grande está en su valor. Una botella de licor de serpiente de alta calidad puede costar hasta $1.100, equivalente a 20 gramos de oro en Delhi, o suficiente para comprar una motocicleta nueva en Bangalore. Imagina, una botella tan pequeña tiene el mismo valor que un medio de vida para toda una familia. Y luego, el peligro acecha dentro del propio vaso. Los rumores entre la gente son aterradores.
Hay serpientes que después de 3 años sumergidas en licor siguen vivas, se despiertan y muerden mortalmente a quien las bebe. Así, un trago que originalmente simbolizaba celebración y buena fortuna se convierte en un copa de la muerte, como levantar la copa junto a una bomba a punto de estallar. Veneno de serpiente. Oro líquido más caro que el oro real. ¿Sabías que si el oro de 24 quilates cuesta solo unos $60 por gramo, el veneno de serpiente alcanza entre 450 y $750 por gramo? Es decir, 8 a 12 veces más caro que el oro real. Lo llaman oro líquido porque solo unas pocas gotas pueden tanto salvar como arrebatar vidas humanas. En la medicina moderna, el veneno de serpiente es un ingrediente para fabricar medicamentos cardiovasculares, anticoagulantes e incluso tratamientos contra el cáncer. Cada tubo de ensayo que contiene veneno parece pequeño, pero dentro guarda un verdadero tesoro médico. Fijina esto. 1 gramo de veneno de serpiente tiene un valor equivalente a 50 kilogramos de arroz basmati, suficiente para alimentar a una familia india durante todo un año. En otras palabras, solo una diminuta gota de veneno encierra un valor comparable a un vasto campo de Punjab cargado de granos. Una paradoja inquietante. Un líquido capaz de matarte en segundos es, al mismo tiempo, el que puede otorgar la vida a millones de pacientes en todo el mundo. Trabajadores de serpientes. El circo de la muerte. Esto detrás de cada gota del oro líquido que es el veneno de serpiente, se paga un precio con vidas humanas. Para extraer el veneno, los trabajadores deben sujetar firmemente la cabeza de la serpiente y presionar los colmillos venenosos sobre un vaso de vidrio. Solo un descuido de 0,5 segundos puede hacer que el colmillo atraviese el guante e inyecte la muerte directamente en la sangre. Los novatos en este oficio casi con seguridad serán mordidos varias veces. Y recuerda, una mordida de una cobra real puede liberar suficiente veneno para matar a 20 adultos. Esto ya no es un trabajo, es un juego con la muerte. Pero eso no es todo. Los trabajadores deben seguir una serie de reglas extrañas. No usar perfume, no beber alcohol, no comer alimentos picantes antes de manipular las serpientes. Incluso un olor extraño puede agitar a todo el corral y provocar descargas masivas de veneno. En la India, este trabajo es comparable a alguien caminando sobre una cuerda floja entre 2 rascacielos en Mumbai. Un paso en falso y caes directamente al abismo mortal. Verdaderamente, cada día trabajan haciendo acrobacias con la muerte para obtener unas gotas de líquido más valiosas que el oro. Cuando las serpientes se convierten en fármacos globales. Imagina un pueblo de apenas 1000 habitantes, pero que cada año exporta más de 3 millones de serpientes, abasteciendo a gigantes farmacéuticos. Ninguna parte de la serpiente se desperdicia. La piel se convierte en medicamentos para tratar problemas dermatológicos. La bilis y la vesícula biliar se transforman en fármacos para el hígado, y los huesos triturados se utilizan como polvo para tratar enfermedades óseas. Estos envíos van directamente a Japón, Corea del Sur, Estados Unidos y Europa, donde los mercados farmacéuticos, valorados en cientos de miles de millones de dólares, demandan estas materias primas tan raras. La paradoja es que un pequeño pueblo en China controla toda la cadena de suministro global, similar a Bangalore, que de ser una ciudad tranquila llena de flores, se convirtió en la capital tecnológica del mundo, decidiendo el destino de millones de empresas.
Aquí, el poder no radica en la cantidad de habitantes, sino en convertir lo que el mundo teme, las serpientes, en oro líquido que fluye hacia la economía global. 1000 personas, 3 millones de serpientes, cientos de miles de millones de dólares. Esa es la fórmula mágica que hace que el mundo entero se incline ante un pueblo diminuto. Serpientes en la cultura de India y China. En India, la serpiente no es solo un animal, es un símbolo sagrado. En la mitología, los nagas se enroscan alrededor del dios Shiva, representando la protección, el ciclo de vida-muerte-renacimiento del universo. Cada año millones de hindúes participan en Nag Panchami, ofreciendo leche, flores y miel a las serpientes, creyendo que traen bendiciones. Aquí las serpientes son colocadas en altares con respeto, como guardianes del cosmos. Sin embargo, a solo unos pocos miles de kilómetros de distancia, en China, las serpientes terminan en la mesa. Se preparan sopas de serpiente, se elaboran licores con serpientes, e incluso se utiliza su veneno para fabricar medicinas. Mientras que en India la serpiente es un guardián divino, en China es un ingrediente más para cocinar o comerciar. Este contraste genera un choque cultural impactante. Para un hindú, la idea de comer serpiente es tan inconcebible como para un occidental comer carne de vaca, algo que provoca escalofríos. Un mismo animal, dos culturas. En una es venerado, en la otra se cocina en ollas. La prueba más clara de que el significado de un símbolo depende de cómo los humanos deciden mirarlo. De serpientes a codornices, la naciente industria de la máquina de huevos en miniatura. Si las serpientes provocan escalofríos, las codornices abren un nuevo horizonte para la agricultura en China. Actualmente, este país cría hasta 1.400 millones de codornices al año, representando más del 80% de la producción mundial. Una cifra gigantesca equivalente a toda la población de India, más varios cientos de millones más. Lo sorprendente es que cada codorniz pesa apenas unos 200 gramos, el tamaño exacto de una tacita de té, pero puede poner hasta 300 huevos al año. En comparación, una gallina pesa cerca de 2 kilos, 10 veces más que la codorniz, y solo produce entre 150 y 180 huevos anuales. En otras palabras, esta pequeña ave se convierte en una máquina de imprimir huevos en miniatura, incansable y extraordinariamente productiva. En India, cuando se habla de productividad milagrosa, la gente menciona a las vacas lecheras Murra, que producen decenas de litros de leche al día, o la caña de azúcar de Uttar Pradesh, dulce y abundante, capaz de sostener toda una industria. Pero comparando, las codornices de China funcionan como una fuerza económica imparable, pequeñas en tamaño, gigantes en producción, asombrando al mundo entero. Huevos de codorniz. Superalimento barato que puede alimentar al mundo. Cada año, China produce hasta 84.000 millones de huevos de codorniz, suficientes para dar a cada persona en la Tierra 10 huevos. La cifra es tan colosal que, si se alinearan todos los huevos uno tras otro, podrían rodear la Tierra más de 20 veces, formando una gigantesca cadena de perlas alrededor del planeta. Pero el verdadero poder de los huevos de codorniz no está solo en la cantidad, sino en su valor nutricional. Aunque sean pequeños, del tamaño de la uña del meñique, cada huevo contiene vitamina B12, hierro
y proteínas 1,5 veces más que un huevo de gallina. Verdaderamente una mini batería de energía, comprimida en un formato diminuto, pero capaz de brindar la fuerza de una comida completa. En India este superalimento ya empieza a abrirse camino en la comida callejera. Desde las bandejas de huevos de codorniz fritos y dorados en Delhi hasta los picantes huevos de codorniz masala en Hyderabad, pequeños, pero explotando en sabor como una bomba nutricional. Con apenas unas rupias, los trabajadores pueden obtener todos los nutrientes necesarios para todo el día. Por eso, los huevos de codorniz se consideran un superalimento barato, encerrado en una cáscara frágil, pero con el potencial de alimentar a millones de familias en India y en todo el mundo. Alta tecnología convierte los gallineros de codornices en internados 5 estrellas. No se trata solo de crianza artesanal. China ha incorporado alta tecnología en los gallineros de codornices, transformándolos en microfábricas biológicas extremadamente precisas. Los huevos de codorniz se incuban en máquinas que mantienen 37,5 grados Celsius y 65% de humedad, como un laboratorio en miniatura, donde cada gota de vapor y cada grado de calor se controlan con la precisión de un reloj. Dentro del gallinero, las luces LED se encienden y apagan siguiendo un ciclo que simula el día y la noche, estimulando a las codornices a poner huevos de manera constante como si fueran máquinas. El aire se filtra cuidadosamente mediante sistemas de ventilación que eliminan los patógenos respiratorios, los asesinos silenciosos de estas pequeñas aves. Imagina esto. Los gallineros modernos son como un internado 5 estrellas para las codornices, con iluminación perfecta, temperatura estable y alimentación puntual. Si en India comparamos a las vacas Murrah con fábricas móviles de leche, entonces las codornices en este sistema son como robots biológicos que ponen huevos, incansables y precisas hasta niveles asombrosos. Gracias a este cuidado minucioso en cada detalle, estos pequeños seres, que pesan apenas lo equivalente a una taza de té, se convierten en máquinas de puesta de huevos superproductivas, capaces de abastecer de alimentos al mundo entero. El futuro de la agricultura en China, del oro líquido de las serpientes al oro blanco de los huevos de codorniz. Desde el veneno de serpiente, el oro líquido hasta 12 veces más caro que el oro de 24 calo, hasta los 84.000 millones de huevos de codorniz anuales, el oro blanco que alimenta a cientos de millones de personas. China está transformando a pequeños seres vivos en una industria valorada en miles de millones de dólares. Un pueblo de apenas 1.000 habitantes cría 3 millones de serpientes, suficientes para proveer materia prima farmacéutica a todo el mundo. Un sistema de granjas con 1,4 mil millones de codornices genera proteína económica para abastecer al mercado global. Este es el poder económico del campo chino. Convertir establos en tesorerías, animales ordinarios en activos nacionales. Si India es la cocina de especias del mundo, China se está posicionando como los graneros animales del planeta. Un lado aporta sabor, el otro proteína, y Asia se convierte en el corazón que nutre a toda la humanidad. La historia, desde las serpientes hasta las codornices, no es solo agricultura, es un recordatorio de que el futuro alimentario mundial podría decidirse en los pueblos más pequeños. Y ahora que China ha dado el primer paso, la pregunta es, ¿quién dará el segundo?